Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú. Guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres, mamá. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Shalom, que el Señor les bendiga. Aquí estamos nuevamente con ustedes para estar compartiendo la palabra del Señor en este programa titulado Ayudas Idóneas. Estoy en compañía de mi hermana Mónica. Shalom, bendiciones, que el Señor los bendiga y los guarde en este nuevo día. Amén. Y mi esposo en los controles, como siempre. Bendiciones, shalom. La gloria sea para el Señor. Como les decía, estuvimos orando hace un momento. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad de estar compartiendo con ustedes la maravillosa, santa palabra de Dios. A todos aquellos que estén sintonizando en esta hora nuestra radio FM Los Escogidos 98.9. Vamos a estar continuamos compartiendo los proverbios. Vamos por el proverbio número 13. Así que arrancamos porque tenemos un montón de palabras para compartir con ustedes. Arrancamos ya mismo entonces con el proverbio número 13. Amén. El proverbio 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Amén. Ahí está hablando del hijo sabio, ¿no? Así es. Y yo voy a compartir en el Evangelio de Juan, poniendo como ejemplo a nuestro amado Jesucristo como buen hijo de Dios y obediente. Voy a ir al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19, 20 y 30. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Versículo 30. Dijo Jesucristo, ¿no? No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Fíjense cómo Jesucristo no hacía nada sin que el Padre se lo pidiera, y asimismo dice que todo el Padre le hace saber al Hijo. Amén. Así es nuestro Padre amado. Nosotros como Jesucristo también somos hijos de Dios. Somos hijos del Dios Todopoderoso y tenemos que ser también obedientes. Tenemos que tomar el consejo de nuestro Padre amado y ser obedientes. Amén. 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 Seguimos ahí en Proverbios, el versículo 2 y 3. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Ahí está. Amén.
El alma de los prevaricadores hallará el mal. Prevaricadores son mentirosos, los que hablan con engaño, con calumnia, engañadores, calumniadores. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Voy a compartir Isaías 53:7, hablando del Hijo, hablando de Jesucristo. Fíjense, angustiado él y afligido, qué ejemplo, ¿no? No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Fíjense qué sabio, qué humilde, a pesar de todas las cosas, de las injurias, de los golpes, de todas las cosas que le hacían, él no abrió su boca. Amén. Seguimos ahí en Salmo 119, del versículo 11 al 13. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca, ¿no? Siempre es preferible no hablar de la palabra del Señor, andar en las cosas del Señor y no hablando y diciendo otras cosas. Amén. Porque dice el que guarda su boca guarda su alma, ¿no? Amén. Tenemos que cuidar los dichos de nuestra boca. Y vamos a dar otro ejemplo, hablando de Jesucristo también, como cuando abrió su boca, cuando fue tentado. Vamos a ir a Mateo 4, cuando fue tentado por el diablo, cuando él estaba en ayuno, en los 40 días de ayuno en el desierto. Mateo 4, 3, 4 y 7 y 10. Como él respondía siempre con la palabra de Dios. Mateo 4, 3, 4. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 7. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Que siempre podamos hablar declarando la palabra de Dios, cuanto más cuando el enemigo quiere venir a tentarnos, a atacarnos, a oprimirnos, podamos estar declarando la palabra de Dios que tiene poder. Amén. Seguimos ahí en Proverbios 13, el versículo 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Amén. ¿No? Porque el perezoso, no, aquellos que no buscan de Dios, ¿no? Nada nunca pueden alcanzar, nunca se sacian con nada, ¿no? Vamos a Mateo 20, 28. Aleluya. Mateo 20, 28. El alma de los diligentes será prosperada, dice acá, Así es. Y el del perezoso nada alcanza. Fíjense, poniendo de ejemplo también a nuestro amado Jesucristo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Como el Hijo de Dios vino, y vino, dice la palabra, para servir, para ser diligente, para servir a los demás, para demostrar cómo nosotros también tenemos que ser, como Él. Amén. Seguimos ahí en Proverbios 13:5. El justo aborrece la palabra
de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Fíjense, ¿no? Sí. Cómo habla todos los proverbios, ¿no? Del justo y del impío, ¿eh? El justo aborrece la mentira, ¿eh? Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 al 20. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Hablando de Jesucristo, ¿no? Sí. Y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, ¿no? A nuestro amado Jesucristo. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, bueno, acá es el final, ¿no? Hijitos guardados de los ídolos, amén. Pero acá dice la palabra, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y así nos tenemos que mover, porque Jesucristo es, como dice acá la palabra, la verdad, el verdadero, ¿no? Amén. Seguimos ahí en San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Él es, ¿no? Él es el único camino, la única verdad. Amén. Que el Señor nos ayude a permanecer ahí en la verdad y no, Amén. que no volvamos, aquellos que ya estamos en el camino, que nunca más volvamos al camino de mentira, ni a pertenecer al padre de mentira. Fíjense lo que dice acá la palabra en Juan 8:39, donde dice el título, sois de vuestro padre el diablo. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Versículo 44 al 47. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hablando de todos aquellos que están bajo el yugo de Satanás, los que son hijos del diablo, como dice acá la palabra, y acá habla clarito la palabra de quién es el diablo, ¿no? Es mentiroso y padre de mentira, Mas nosotros estamos en la verdad que es Jesucristo. Amén. Seguimos ahí en Proverbios 13, el versículo 6. La justicia guarda al perfecto, la justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Amén. Otra vez hablando del justo Así es. y de los pecadores. Primera de Juan 3, 5 al 10. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido.
hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Acá está hablando de los hijos de Dios, de los justos, de los hijos del diablo. Fíjense, ¿no? Cómo la Escritura explica todo para que nosotros podamos entender y permanecer en la verdad. Amén. Seguimos ahí en Proverbios, el capítulo 13, el versículo 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Ahí está. Filipenses 4:19. Aleluya. Fíjense, quién es aquel que nos suple todas las cosas. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De ahí provienen todas las riquezas, todo lo que necesitamos. Y no es que andemos buscando riquezas, sino que a los hijos de Dios, a sus hijos, Dios les suple. Amén. Así es. Seguimos ahí en Proverbios 13, el versículo 8. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censura. Fíjense dónde está el rescate, ¿no? Sí, de ellos. En las riquezas. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados, fíjense dónde está nuestro rescate y quién es el que nos rescató, Sí. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Él nos rescató, dice acá la palabra, no con cosas corruptibles, como el oro o la plata, que son tan importantes para todas las personas que codician, ¿no? Sí. Que tienen avaricia, sino con la sangre preciosa de Cristo, mucho más valiosa. Amén. Seguimos ahí en Proverbios 13, el versículo 9. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Qué tremenda, ¿no? La Así palabra. Qué frontal, ¿no? Sí. Como pega siempre, ¿no? Juan 8:12. Hablando de la luz. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es nuestra luz. Él es la luz de los justos, como habla acá la palabra. Él es nuestra luz. Seguimos ahí en Mateo
25, del versículo 6 al 13. Aleluya. El versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Amén. Entonces todas aquellas vírgenes, hablando acá, ¿no?, de la parábola de las 10 vírgenes, Sí. entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que el Señor nos encuentre velando, que no nos falte el aceite en nuestras lámparas, que no se apaguen nuestras lámparas, que no dejemos que el Espíritu Santo se contriste o se apague, que estemos esperando la venida de nuestro amado Jesucristo. Amén. Seguimos ahí en Proverbios 13, el versículo 10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Amén. Hablando de la soberbia. Vamos a Salmo 19, 12 y 13. Fíjense lo que decía acá David, Salmos 19, 12 y 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Qué bueno que podamos pedir, como dice acá el salmista, pedirle a Dios que nos libre de toda soberbia, que nos preserve de toda soberbia, que no permita que se enseñoreen de nosotros, que no haya rebelión. Así es. Seguimos ahí en Santiago 4, el versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿no? Dios a los soberbios, todo eso resiste, ¿no? Más aquellos que se humillan, que se entregan a Él, Él da gracia, ¿no? Amén. Y vamos a ver un ejemplo perfecto de humildad, como es nuestro amado Jesús. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 8, poniendo de ejemplo a nuestro amado Jesucristo, ejemplo perfecto de humildad. Amén. Fíjense lo que dice acá el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense cómo fue es el ejemplo perfecto
de humildad. Amén. Gloria a Dios. Seguimos ahí en Proverbios 13, el versículo 11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Amén. Aquello, ¿no? Lo que es de lo que viene, como dice, ¿no? Lo que viene fácil se va también, ¿no? Más el que recoge, ¿no? Con mano laboriosa, el que va, ¿no? Paciente. El que trabaja, Sí. El que es diligente. Sí. Vamos a 2 Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesucristo se hizo pobre por nosotros para que nosotros seamos enriquecidos. Amén. Fíjense, como hijos de Dios, todos los beneficios también que tenemos gracias a todo el precio que pagó Jesucristo. Así es. Seguimos ahí en Salmos 128, 2. Cuando comiereis el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Amén. Proverbios 10, 4 y 5. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Así es. Seguimos ahí en Proverbios 13, el versículo 12. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Aleluya. Salmos 24. Fíjense lo que dice acá David. Te dé, hablando de Dios, ¿no? Sí. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Que el Señor nos dé conforme a los deseos de nuestro corazón. Amén. Seguimos ahí en Salmos 145, el versículo 19. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará, ¿no? A los que le temen a Él, a los que temen a Dios, ¿no? Amén. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. Fíjense lo que dijo Jesús. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Fíjense, ¿no? Así es. Si permanecemos en Él y las palabras de Él permanecen en nosotros, la palabra esta, la palabra santa, entonces podemos pedir todo lo que queremos y va a ser hecho. Así es. Seguimos ahí en Proverbios 13, el versículo 13. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Amén. No despreciar la palabra del Señor, Así ¿no? es. No despreciar el consejo y la palabra de Dios. Salmo 128, versículo 1 y 4. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. En sus caminos es como andar en su palabra, como obedecerle. Versículo 4. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Amén. Seguimos ahí en Proverbios 13, el versículo 14. La ley del sabio es manantial de vida,
para apartarse de los lazos de la muerte. Amén. Aleluya. La ley del sabio, podemos decir que la ley se nombra mucho en Salmos 119 también, hablando de la palabra de Dios. Vamos a ir a Hebreos 4, verso 12. Fíjense que escucha usted el ruidito de las páginas porque hemos traído un montón de versículos para compartir. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense cuántas cosas hace la palabra de Dios, Nos da donde más nos duele, saca a la luz todo aquello que hacemos en lo oculto. La palabra nos confronta con nuestro pecado, nos traspasa, dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Divide esa parte, donde está el alma y el espíritu, donde están las emociones, los sentimientos, la mente del espíritu, porque el espíritu es lo que tiene que ser santificado, lo que tiene que nacer de nuevo, lo que tiene que estar conectado al Espíritu de Dios. No podemos vivir de nuestras emociones y no podemos vivir en la carne tampoco, sino, como bien lo dice la palabra, tenemos que vivir en el Espíritu. Amén. Seguimos ahí en San Juan, el capítulo 6, el versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿no? El espíritu, ¿no?, es el que nos da vida, ¿no? La carne para nada aprovecha. No, un día también se termina, ¿no? Pero el espíritu, ¿no?, es el que tenemos que alimentar y con esta palabra todos los días, ¿no?, y buscarlo al Señor. Amén. Aleluya. La ley del sabio, como dice ahí en Proverbio, entonces, es manantial de vida. Vamos a Juan 1:1, hablando de la palabra, del verbo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús es el verbo, Jesús es el verbo. Porque usted puede ver más abajo donde dice que el verbo fue hecho carne, ahí mismo en Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho carne, dice la palabra. Seguimos ahí en Salmos 18, el versículo 4 y 5. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte, ¿no? La palabra, ¿no?, nos aparta de todos esos lazos de muerte, ¿no? Así es. Eso porque estamos comparando con lo que dice Proverbios 13:14, que estamos desmenuzando, que dice, la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Amén. Fíjense que hay lazos de muerte, en la ley, la palabra, que es manantial de vida, nos aparta de esos lazos de muerte. Fíjense lo que dice Salmos 116, versículo 3, 4, 8 y 9. Lo que dice acá el salmista: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Versículo 8 y 9, pues tú has librado mi alma de la muerte,
mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Fíjense cómo Dios lo libró de la muerte, de los lazos de muerte, porque permaneció en la palabra, permaneció en Dios. Así es. Seguimos ahí en Proverbios 13, el versículo 15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. No. El camino de aquellos que no buscan a Dios, sabemos que nada bueno les sobrevendrá, ¿no? Es duro. Vamos a ver lo que dice Santiago 3:13. Hablando de lo que dice acá, ¿no? Sí. El buen entendimiento da gracia, ¿no? Como leyó Moni. Sí. Mas el camino de los transgresores, de los malos, es duro. Que el Señor nos ayude a entender todo lo que no entendamos. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si hay algún sabio, alguien que se cree sabio y entendido, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Amén. Seguimos ahí en Salmo 119, el versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿No? El todo día buscar, ¿no?, en la palabra del Señor, el leerla, ¿no? Nos hace entender. Así es, porque alumbra. Él se revela. Así. Salmo 32, 8 y 9. Fíjense lo que dice acá David, Aleluya. Bendito. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El Señor nos ayude a no ser como estos animales sin entendimiento. Que Él nos dé entendimiento. Acá dice que Él nos va a hacer entender y nos va a enseñar el camino que es Él, ¿no? El Amén. Camino en que debemos andar. Amén. Seguimos ahí en Proverbios 13, el versículo 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Vamos a Romanos 1, 21 y 22. Hablando de los necios. Así. Romanos 1, 21 y 22. Pues habiendo conocido a Dios, aquellos que se apartan del camino, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Así es. Aleluya. Seguimos ahí en Proverbios 13, el versículo 17. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud, ¿no? Tenemos que ser esos mensajeros, ¿no?, que llevan la palabra, que llevan, ¿no?, que acarrean la palabra del Señor. Amén. Mateo 11, 10 al 12. Acá está hablando Jesús de, fíjense que dice acá el título, los mensajeros de Juan el Bautista. Está hablando de Juan el Bautista y dice, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío
mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Fíjense, he aquí yo envío mi mensajero. Amén. Qué buen mensajero Juan el Bautista, que preparó el camino para Jesucristo, para su venida, cuando Él vino. Amén. Seguimos ahí en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio, ¿no? Ahí cuando Eliseo no mandó ese mensajero a Naamán, ¿no? Y le dijo, ¿no?, lo que tenía que hacer, ¿no? Así es. Estamos dando ejemplos para que usted vea que antes se manejaban así, ¿no? Así es. Enviando mensajeros para todos. Como hoy viene a su casa el correo, sí. Y vienen de Mercado Libre y todo. Ahí se usaban mensajeros para llevar los mensajes, cartas. Dice en Génesis 32:3, otro ejemplo: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Estos son los hermanos que estaban distanciados, Jacob y Esaú. Jacob, temeroso de su hermano Esaú por lo que había hecho, envió, entonces dice acá, mensajeros. Así es. Seguimos ahí en Proverbios 13, el versículo 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Como habla ahí del consejo siempre, ¿no? De tomar buen consejo, De no menospreciar, ¿no?, los consejos que... Así es. Guardar la corrección, dice. Así es. Vamos a ver lo que dice la palabra en Isaías 30, versículo 1. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Qué palabra fuerte, ¿no? Así es. Seguimos ahí en Proverbios 13, el versículo 19 y 20. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Vamos a Eclesiastés capítulo 10, versículo 12 al 14, donde se habla de la sabiduría. Aleluya. Eclesiastés 10, 12 al 14. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio, fíjense la otra parte, causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser, ¿y quién le hará saber lo que después de él será? Fíjense, ¿no? Sí. Cómo hablaba Salomón, ¿no? Cuánta sabiduría. Justamente se llama el título del capítulo 10, Excelencia de la Sabiduría. Así es. Seguimos ahí en Proverbios 13, el versículo 21. El mal
perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. ¿No? Amén. Aquellos que hacen mal, ¿no? Ese mal los perseguirá, ¿no? Y los justos dice que serán premiados, ¿no? Así es. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 32. Hablando de los justos, y de los pecadores, Dice Jesucristo dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Acá dice: el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Y acá Jesucristo dice que ha venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento, aquellos que nadie quiere, que son marginados, apartados por la sociedad. Jesucristo los llama para que se arrepientan, para que se vuelvan de sus malos caminos, porque Él quiere darles una oportunidad, Él quiere amarlos, Él quiere que conozcan de el amor que Él demostró. Hace poco se estuvo hablando de la Pascua, el gran amor, el sacrificio de amor que Jesucristo hizo, y Él quiere que todos lo conozcan y que puedan experimentar el amor de Dios, ¿no? El amor de Dios Padre, conocer al Padre a través de Jesucristo y saber que por más que todos los aborrezcan, que nadie los quiera, pueden tener un Padre amoroso que nunca los va a abandonar, Así es. Seguimos ahí en Salmos 37, el versículo 10 y el 20. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Amén. Aleluya. Vamos a Salmos 90, versículo 7. Aleluya. Hablando de estos impíos, ¿no? De los malos, si no se arrepienten, ¿no? Estamos hablando. Salmos 92, 7. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Así es. Seguimos ahí en Proverbios 13, el versículo 22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. La riqueza del pecador guardada para el justo. Así es. Fíjense lo que dice ahí, la palabra. Salmos 37, 16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Así es. Contentarse con lo poco, ser feliz, tener paz, en vez de las riquezas de muchos pecadores. Así es. Seguimos ahí en 1 Timoteo, el capítulo 6, el versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y el versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas
en abundancia para que las disfrutemos. Amén. Vamos a ver lo que dice Segunda de Crónicas 20, versículo 22 y 25, hablando de el proverbio que estábamos desmenuzando, que dice: pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Segunda de Crónicas 20. Fíjense lo que ocurrió aquí, versículo 22. Y comenzaron a entonar cantos de alabanza. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Cuando empezaron a entonar cantos de alabanza. Versículo 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Así es. Fíjense, y ellos tuvieron solamente que alabar a Dios, entonar cantos de alabanza, y Jehová, dice, puso emboscadas entre sus enemigos y se mataron los unos a los otros, y ellos recogieron todo el botín. Así es. Aleluya. Seguimos ahí en Proverbios 13, el versículo 23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Vamos a ver lo que dice Oseas, capítulo 10, 12 y 13. Hablando del barbecho, Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Quédense con esta palabra que dice: es tiempo de buscar a Jehová, es tiempo de buscar a Dios. Amén. Seguimos ahí en Proverbios 13, el versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige, ¿no? Cuando amamos a nuestros hijos, ¿no?, lo vamos a corregir para que no ande, ¿no?, en malos caminos, nada, sino que ande, ¿no?, derechito, y así es como Dios quiere para nosotros también, ¿no? Por eso nos corrige. Amén. Y vamos a ver lo que dice la palabra sobre esto en Hebreos 12, versículos 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que, como a hijos, se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban,
como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Fíjense, ¿para qué nos disciplina Dios? ¿Para qué nos prepara? Para que participemos de su santidad, para que seamos santos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. El Señor hace que seamos justos como Él es, santos como Él es. Recuerde que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Amén. Seguimos ahí en Proverbios 13, el versículo 25. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Ahí está, cómo habla la palabra, ¿no? Sí. Da todos los consejos sobre el justo, sobre el impío, sobre cómo tenemos que ser, cuál es el fin de cada uno. Sí. Salmos 37, 25. Salmos 37, 25, fíjense lo que dice acá David. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así es. Seguimos ahí en Salmos 37, pero el versículo 19. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Amén. Hablando de los justos, ¿no? Así. Así es como el Señor nos ama y cómo nos va a guardar, y no va a ser lo mismo, como dice acá, para los impíos, ¿no? El vientre de los impíos, o sea, de los malos, tendrá necesidad, ¿no? Por eso nos conviene estar en el camino del Señor y rendirnos para poder disfrutar de todos los beneficios que tiene nuestro amado Padre para nosotros. Amén. Fíjense cuánta palabra hemos traído, cuánto hemos compartido, y aún quedan un montón de proverbios para compartir. Deseamos que toda la palabra esté llegando, esté metiéndose ahí en su espíritu. Usted pueda ser alimentado, pueda ser bien nutrido, esté fortalecido en la palabra del Señor, para cuando llegue el tiempo de necesidad, el tiempo difícil, de tribulación, de angustia, usted pueda asirse, tomarse de la palabra de Dios, declararla y creerla, para que todo pueda cumplirse. Amén. Amén. Aleluya. Vamos, antes de despedirnos, a orar. Vamos a orar por el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, como lo hacemos siempre. Bendecimos a la nación de nuestro Padre amado, porque están aconteciendo tantas cosas, ¿no? Usted puede ver en las noticias seguramente todo lo que está aconteciendo con el pueblo de Dios. Desde aquí lo cubrimos y los bendecimos. Pedimos que el Señor envíe ángeles que los estén guardando de tantos enemigos que los rodean, de tantos que odian al pueblo de Dios, pero sabemos que Papá, el Padre amado, ama a su pueblo, y va a llegar el momento en que va a tratar con su pueblo para que pueda rescatarlo, para que pueda ser salvo. Es lo que dice la palabra, que Él lo va a llevar al desierto para poder tratar con su corazón, para que el pueblo pueda reconocer que Dios lo ama, para que el pueblo pueda reconocer a Jesucristo también. Aleluya. Señor, envía a tus ángeles que estén guardando a tu pueblo, y que muchos puedan rendirse a ti, Señor. Aquellos que aún no te conocen puedan estar limpiando sus ropas, puedan estar reconociendo a Jesucristo, puedan ser anotados sus nombres en el libro de la vida, para que puedan ser salvos, Señor amado. Levanta los brazos de tus hijos en el mundo entero, Señor. Levanta nuestros brazos espirituales como hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a seguir peleando grandes batallas, Señor amado. Te damos la gloria en esta hora. Te exaltamos, Señor, te honramos, Abba Padre. Adoramos a Jesucristo amado. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por haber enviado, Señor, tu Espíritu que está dentro nuestro, y ayúdanos a guardar este templo, Señor amado, a cuidar este templo donde mora tu Santo Espíritu, que tú puedas fluir con libertad, Señor, en cada uno de tus hijos, Señor.
Señor. Que no contristen a la fuente, que no contristen a tu Espíritu, Señor. Que podamos cuidarte, Señor amado. Que nos lleves siempre a toda verdad, como dice tu palabra. Que nos convenzas de nuestras malas acciones, de nuestros pecados, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pedimos en esta hora por todos aquellos que aún no te conocen, para que puedan estar, Señor amado, dándote el lugar. Vamos a estar compartiendo la oración de fe, y pedimos por todos aquellos, Señor, que no han recibido a Jesucristo, para que tú estés alumbrando sus mentes, Señor amado, para que caiga toda fortaleza que el enemigo haya formado, todo argumento, toda altivez, Señor amado, todo aquello que el enemigo ha metido, doctrinas falsas, lo que sea, Señor amado, que los separa de ti, pueda caer, Señor amado. Pueda caer todo lo que es erróneo, todo aquello, Señor amado, que es engaño, mentira, Señor, y que ellos han creído, Señor, en todo lo oculto, en todo lo que no proviene de ti, pueda caer todo eso, Señor. Y tú alumbres, Señor amado, quita las vendas, quita toda ceguera, quita los tapones de sus oídos, que puedan oír tu voz, que puedan escucharte, Señor amado, aleluya, que te den el lugar para que puedan ser salvos, Señor amado. Que te den el lugar, Señor, en esta hora, Dios mío, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Te exaltamos y te honramos, Señor amado. Te adoramos. Prepara los corazones para que sea sembrada, Dios mío, la semilla, Señor, para que tú puedas estar ahí, Señor. Trabaja, Señor, ablanda los corazones, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora, Señor. Aleluya, aleluya. A donde se encuentra en esta hora, cierre sus ojos y repita esta oración para recibir al Señor Jesús en su corazón. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador y reconozco que te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame. Hazme una nueva criatura. Reconozco que moriste por mí en la cruz. Reconozco que eres el Hijo de Dios. Anota mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. Amén. A donde se encuentre y quiere recibir nuevamente al Señor Jesús en su corazón, reconciliarse con Él en este tiempo, repite esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por haberme alejado de ti. Hoy decido volver al camino que eres tú. Te necesito y te reconozco nuevamente como mi único Señor y Salvador. Te doy lugar para que termines la obra que empezaste un día en mí. Me rindo y me entrego a ti de todo corazón. Ayúdame y dame fuerzas para perseverar, porque no quiero apartarme de ti. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si ha hecho esta oración tan importante, si ha recibido a Jesucristo, su nombre está anotado en el libro de la vida y usted ya forma parte entonces del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo mora dentro suyo y pedimos que Él lo llene, que Él pueda correr dentro suyo, brotar, como dice la palabra, que correrán de nuestro interior los ríos de su Espíritu, y el Santo Espíritu lo conduzca y lo guíe a partir de ahora y lo fortalezca. Amén. Nos estamos despidiendo entonces hasta nuestro próximo programa de Ayudas Idóneas, donde vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor con todos ustedes. Que el Señor les bendiga. Shalom, la paz del Señor sea con todos ustedes. Bendiciones. Shalom, bendiciones, Señor los bendiga. Shalom, bendiciones. Maranata, Cristo viene pronto. Aleluya, amén. Amén.